Nos encontramos aquí con la presencia del doctor Edwin Vázquez, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica y de innumerables sociedades internacionales. Edwin, gracias por aceptar la invitación del Journal. Por fin te tenemos en el programa, después de haber estado literalmente correteándote un poco, dado de tu agenda tan ocupada. El tema de hoy es restauración capilar, para todas aquellas personas que están preocupadas en que el cabello ya comienza a caerse o ya se les cayó. Así que quisiéramos que nos expliques un poco de esto, cómo nació esta técnica. Muchas gracias primero por la invitación. Siempre es grato para mí reencontrarme con un compañero de estudios, de muchos años de vivencias. La restauración capilar es una técnica quirúrgica que está ganando muchos adeptos, mucho prestigio debido a los excelentes resultados que se obtienen cada vez más naturales y en mayor volumen. Una de las características del envejecimiento es precisamente la pérdida del cabello. Por tanto, los resultados que nosotros podemos ofrecer hoy tienen un impacto muy importante en la apariencia, en la edad que pueda representar la persona sometida al tratamiento. Lo mismo que la presencia de cabellos constituyen el marco del rostro, lo cual tiene una influencia muy importante en la estética facial. De allí que los peinados son muy aprovechados por las personas que quieren mejorar su aspecto. Entonces el cabello influye directamente en la estética facial, por eso que se considera una cirugía de embellecimiento. En todo caso, yo diría que esta cirugía tiene resultados muy importantes en la estética y a un costo, digamos, en términos de tiempo de recuperación, de secuelas, prácticamente muy pequeño. O sea, y la efectividad es ahora, ¿en qué porcentaje podríamos decir? Porque a la gente le va a interesar, por ejemplo, decirme, pero ¿es efectivo? ¿Se va a caer? Precisamente esa también es otra de las ventajas. La cirugía capilar tiene hay personas, cirujanos, que incluso garantizan bajo documentos el éxito de esta cirugía, porque nosotros sabemos que la tasa de crecimiento capilar es cercana al 100%. Es decir, que de cada 100 injertos o cabellos trasplantados, vamos a tener una pérdida que puede llegar a 1 o 2 fracasos de cada 100. Entonces, el impacto es muy grande y lo que valoriza más las personas es el resultado permanente. Estos cabellos que tienen otro origen, tienen una predisposición genética a acompañarnos durante el resto de la vida, van a durar mucho más que los cabellos de la zona receptora en este caso. Es decir, los cabellos trasplantados por lo general nos acompañan hasta el final de nuestros días. Esos resultados no lo tiene ninguna otra cirugía, o muy pocas, cirugía estética. Ahora mira, acá hay un tema, un poco de historia. Antiguamente habían estos punch que se colocaban, se estripaban y se colocaban cabellos, y antiguamente quedaban pues como si fueran realmente esas muñecas, ¿no? Un cráneo como muñeca. Entonces, eso para que el público lo entienda, eso ya no se realiza hoy en día. Efectivamente, la cirugía de trasplante capilar se inicia con el empleo de unos punch que eran una especie de sacabocados que tenían un diámetro de cerca de 1 centímetro. Entonces, producían enormes secuelas tanto en el área donante como en el área receptora. El área donante se entiende la zona de la nuca, donde los cabellos son más longevos. Y en el área receptora presentaba resultados semejantes al cabello de muñeca, o sea, tufos, resultados muy artificiales y grotescos que perjudicaban tremendamente la apariencia natural, que debe ser el objetivo de cualquier cirugía estética. Pero con el desarrollo de la técnica, los avances de la ciencia en general ha permitido la miniaturización de los instrumentos, y hoy por hoy los punch pueden tener 0.6 milímetros, con lo cual
la secuela cicatrizal se reduce prácticamente a muy poco y es prácticamente imperceptible en muchos casos, tanto en el área donante como en el área receptora. Y esa es una de las ventajas que tiene la cirugía que hoy se denomina FUE, que es de Follicular Unit Extraction, que es el trasplante en unidades foliculares que se obtienen a través de un punch. La misma tecnología lo utilizan ya los robots, que están cada vez avanzando en su perfeccionamiento y están alcanzando resultados muy cercanos a lo de las manos más entrenadas. Perfecto. Y miren, haciendo una parte, justo antes de irnos a la incisión, del 20 al 22, justo en el Hotel Sonesta, en el Olivar, se va a realizar la 7ª Jornada Peruana Brasileña de Cirugía Plástica, donde también se va a tocar el tema de restauración capilar. O sea, viene gente del extranjero que también va a tocar ese tema, está súper interesante. Pero que vamos a pasar a una breve incisión y luego vamos a entrar a la técnica quirúrgica que más tú recomiendas y cómo la realizas. ¿Ok? Ya volvemos, amigos. Holmes Private, la infidelidad y la mentira estarán ahora en su escritorio. Bien, amigos, de vuelta en el programa y aquí con el doctor Edwin Vázquez tratando el tema de restauración capilar. Edwin, ¿podrías explicarnos cómo haces una evaluación previa para saber primeramente si el paciente es candidato para una restauración capilar o de repente ya no? Ciertamente, lo primero es evaluar las expectativas del paciente, las necesidades reales de volumen, la necesidad de número de cabellos que va a precisar, descartar problemas mórbidos, subyacentes, ¿no?, que puedan limitar la cirugía. Una vez determinada la cantidad de folículos que vamos a necesitar para satisfacer las expectativas del paciente, vamos a ver si tenemos esa disponibilidad de cabellos para emplearlos en una o en varias sesiones, porque no siempre se puede alcanzar el resultado en una sola cirugía. Y dependiendo del examen clínico, la evaluación, vamos a determinar las posibilidades reales que tiene el paciente. Hay diversas técnicas quirúrgicas. Las más usadas, de acuerdo a las estadísticas que da la Sociedad Mundial de Restauración Capilar, todavía en el mundo van 50-50, más o menos. Es decir, la técnica clásica, que es la retirada de una franja de piel cabelluda de la región posterior que alcanza hasta las sienes, y la otra técnica más en crecimiento, que es la técnica del FUE, en la cual no se hacen cortes únicos, sino múltiples perforaciones circulares con esta especie de punch. Entonces, dependiendo de las características clínicas de la zona donante, podemos sugerir una técnica. Obviamente esto pasa por las preferencias del paciente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que no puede raparse el área donante, probablemente elegirá la técnica del corte, porque esta no necesita rasurar el área donante. Entonces el área donante, que es la región posterior de la nuca, va a quedar desde un inicio prácticamente sin evidencia de haberse sometido a la cirugía. En pacientes jóvenes preferimos ciertamente la técnica del FUE, es decir, sin corte, porque son personas que están acostumbradas a usar el cabello corto y cualquier cicatriz podría con el tiempo percibirse. En esos casos la recomendación va por la técnica del FUE. Sin embargo, en los pacientes jóvenes hay que ser muy cautos porque estos pacientes tienen muy mal pronóstico. Entonces preferimos allí asociar un tratamiento clínico o esperar los resultados del tratamiento médico para tener claro si la cirugía está indicada o no. Dime, una pregunta que se debe hacer todo el público. Con la técnica del FUE y la técnica convencional clásica de los Ange, de la región occipital, la zaparital, ¿logras obtener el mismo número de cabellos con ambas técnicas? En promedio suele trasplantarse más cabello con la técnica de la tira.
en promedio. Estamos hablando de cirujanos promedio, ¿no? Hay cirujanos fantásticos que consiguen trasplantar 2.500 hasta 3.000 unidades foliculares, que en términos de número de pelos es más del doble, pero son las excepciones, ¿no? Son 1 o 2% de los cirujanos que practican esta cirugía. Por lo general, se trasplanta más con la técnica del corte que se llama FUS, Follicular Unit Transplantation. Sí. Y dime, esto para que quede claro a los pacientes. En Estados Unidos, por ejemplo, a veces o algunos cirujanos acostumbran a firmarle una especie de compromiso de cantidad de cabellos o de unidades foliculares. O sea, porque tú estás hablando de que una unidad folicular, obviamente, si le hablan de unidades foliculares no quiere decir que es sinónimo de cantidad de cabellos. Claro. La unidad folicular puede constar de 1, 2, 3, 4, 5 cabellos. Claro. Se llama así porque estos pelos, que pueden ser varios, comparten algunas unidades que son para el grupo. Por ejemplo, una glándula sebácea, claro, ¿no? Tenemos los músculos, ¿no? Piloerectores, en fin. Y el número de cabellos es variable, pero cada unidad folicular representa para nosotros un injerto. Y esto es variable de persona a persona, de tipo racial. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos a trasplantar un número determinado, sobre todo en la técnica FUE, porque ahí nosotros vamos contabilizando los cabellos que sacamos, claro, y luego pasa por un control de calidad para determinar qué porcentaje de unidades foliculares tienen condiciones de ser trasplantadas, óptimas. Ese es el número que contabilizamos para efectos de cumplir el acuerdo con el paciente. En el caso de la tira, eso sí, los contabilizamos por cuestión de academicismo, ¿no? Porque se obtuvo la franja y se trata de poner todos los que han salido en la pieza operatoria. Entonces, ya eso está establecido por la elasticidad de la piel, por el tamaño del cráneo, por la densidad capilar, en fin. Y los resultados tienen mucho a ver no solamente con la cantidad de pelos, tiene a ver con la espesura del cabello, el color del cabello, el contraste que puede haber entre la piel y el color del cabello son factores que pueden determinar un impacto estético muy grande. Es decir, muchas veces con un número menor de cabello podemos tener resultados estéticos superiores a un trasplante con mucha cantidad de pelos. Entonces, y también la distribución de los cabellos puede producir la ilusión de haber trasplantado más cabellos. Allí viene ya la parte artística del cirujano, el concepto que tiene que tener cada quien de la estética facial y de las expectativas que tiene el paciente, como en nuestra profesión podemos ver todos los días, ¿no? Ahora dime, generalmente hay pacientes, bueno, hay varones y damas también que se someten a esta técnica, pero ¿en cuántas sesiones? A veces el paciente es un poco ansioso, ¿no? Entonces, si tú has hecho, ponte una sesión de restauración capilar hoy, tú esperas los resultados, le dices al paciente, vamos a esperar cuánto tiempo para ver estos resultados y en cuánto tiempo podremos hacer una segunda sesión. A ver, aquí es preciso diferenciar las dos técnicas ahí más sí se diferencia. comunes. La técnica de la franja, el strip, o losange, como lo llamas, se realizan y luego se pueden reoperar, no siempre, un porcentaje de pacientes previos masajes, tratamientos que hay para preparar la piel con un lapso no menor a los 10 meses. El promedio es un año para poder reintervenir y siempre advirtiéndole al paciente que seguramente la cantidad que se pueda trasplantar en la segunda oportunidad va a ser menor. En el caso del empleo de la técnica FUE, ya dependerá del cirujano. Hay algunos, como el caso personal, que prefiero retirar 2.000 unidades foliculares en una sesión, o sea, es una cirugía de 8 o 10 horas,
y al día siguiente retirar otro tanto. Entonces con eso tenemos lo máximo que se pueda trasplantar en términos promedio en, digamos, en un periodo muy corto. Y esto va a depender obviamente de las características de la zona donante, ¿no? Entonces, si se pueda realizar en otra oportunidad, va a depender de cuántos cabellos tengamos como posible área donante. Ahora, al paciente lo preparas, al paciente, por ejemplo, hay una cosa clara que hay que entender acá. La región occipital y parietal es genéticamente, ese cabello teóricamente no debe caerse, ¿no es cierto? Pero tú a la hora que implantas, hay el otro que está ahí desde que naciste, ese va a caer en algún momento. Entonces es un proceso donde tú colocas, traspones folículos o cabello en sí, pero hay otro que sí va a caer. Entonces, ¿tú haces algún tema de prevención o simplemente tarde o temprano va a caer y vas a tener que volver a hacer otra sesión para ir cubriendo el área, ¿no?, que se ha perdido? Claro, en la planificación de la cirugía nosotros tenemos que tomar en cuenta diversos factores, desde los antecedentes genéticos del paciente, la edad del paciente, el comportamiento de su calvicie, el padrón y digamos las condiciones del área receptora, si todavía tiene pelo y en qué condiciones. Sabemos que los cabellos trasplantados que vienen de un área donante que se llama el área segura, porque los cabellos son más longevos, tienen una resistencia mucho mayor, van a vivir mucho más, pero también tienen pérdida de cabello, que es menor, es mínima, pero nosotros vamos perdiendo cabello también en la parte posterior. Sí. Entonces, debemos anticiparnos a estos resultados. En el área receptora sabemos que los pelos que puedan aún existir van a caerse. Entonces, de ahí la importancia de complementar los tratamientos, no solamente la cirugía, sino apoyarnos en la medicina estética, la cirugía regenerativa, como tú sabes, el uso del plasma rico en plaquetas, la fracción vascular estromal, las células tronco, son áreas de la medicina que están en franco crecimiento y que nos ofrecen una alternativa para prolongar la permanencia del cabello en riesgo de caerse. De esta manera podemos retrasar la velocidad de la caída del cabello y obtener resultados más duraderos, porque nos preocupa sobre todo los cabellos que ya genéticamente están predispuestos a vivir menos, ¿no?, que son los cabellos de la zona receptora. Ahora, las damas después de la menopausia ya no tienen la protección hormonal y muchas de ellas pueden presentar una caída importante de pelos, y en ellas casi siempre, aunque ahora hay otras tácticas para evitar la cirugía clásica, que es el corte, la mayoría de ellas se someten a la cirugía del strip, de la tira, y se obtienen resultados también muy satisfactorios. Dime, el público mucho televidente de repente han estado usando sustancias como minoxidil, por ejemplo. Algunos lo recomiendan postoperatorio, mantenimiento, otros. ¿Tú lo aconsejas usar o hay un límite de edad para usarlo también? No, ciertamente ahora incluso ya hay el minoxidil oral, ¿no? No está disponible en el mercado todavía, pero es un medicamento muy eficiente. Ya incluso hasta las mujeres lo pueden ingerir también. Sí. He visto muy buenos resultados con este tratamiento. Muchas veces el paciente con esto puede retrasar su cirugía. O mantenerla. Siempre la usamos como complemento. Claro. O sea, una vez el paciente trasplantado debe tener algún tipo de tratamiento. ¿Y pasado los 50 años, perdón, también le funciona el minoxidil? Porque por ahí había algunas dudas. Sí, siempre funciona. Siempre funciona. Debe usarse en forma permanente. Hay otras alternativas, ¿no? El plasma rico en plaquetas, el uso del finasteride, el dutasteride. Tienes tú
el láser, la luz infrarroja, el LED, la mesoterapia. Existe una gama de tratamientos clínicos cuya eficacia está demostrada y que puede ser un coadyuvante, pero cuando no hay pelo en una zona, la única forma de hacer brotar pelo es trasplantando, llevar pelo de otra región, porque no podemos revivir lo que está muerto. Entonces, son tratamientos coadyuvantes, no reemplazan a la cirugía cuando ya no hay pelo allí. Y ahora, por ejemplo, si está viéndonos justo una persona que tiene una calvicie avanzada, ya una zona alopécica amplia, y tiene la ilusión de someterse a una de estas técnicas, ¿es candidato para ello? ¿O qué puedes decir? Hay que hablar con el paciente, ser realista, ser honesto en la propuesta, pero muchas veces no se puede conseguir satisfacer las expectativas que pueda tener el paciente, pero con un número reducido de cabellos el resultado obviamente no va a ser lo espectacular que el paciente quiera, pero muchas veces eso definitivamente tiene un impacto. Si trasplantamos aún una cantidad que no cubre las expectativas, va a mejorar la estética y la apariencia del paciente en su impresión de vejez. A ver, siempre se habló de colocar el cabello, o en este caso los complejos foliculares, a una cierta regla de distancia entre uno y otro. A veces el paciente espera que lo coloquen microscópicamente uno pegado al otro para poder cubrir el área, ¿no? Pero se estipulaba que hay unas distancias, ¿no? Hay unas distancias claro, que hay que respetar. Sí, efectivamente, porque no es que porque pongo más pegado, claro, voy a tener mejor. más pelo, no, porque eso depende de las condiciones del lecho receptor, de la oxigenación que se pueda obtener en esa zona, de la elasticidad de la piel, porque si nosotros comprimimos tanto podemos producir isquemia y podemos tener complicaciones también en el área receptora. Muchos casos de necrosis se deben a que se hace perforaciones tan cerca uno del otro que se lesiona la irrigación del lecho receptor. Entonces hay que ser prudentes, pero eso lo da la experiencia, ¿no? Los años en el cirujano son como las horas de vuelo para un piloto, ¿no? Sí, y eso nos va... Al principio el cirujano está tentado a ofrecer el resultado más espectacular para ganar, digamos, prestigio, pero eso no es siempre es lo más prudente. Hay que tener cuidado y eso obedece a muchas variables, ¿no? Ahora, tú, el candidato, por ejemplo, si viene una persona, antes de hacer una pequeña incisión, cuando viene una persona que tú le notas que no tiene una calvicie muy notoria, pero sí está empezando este proceso de pérdida de cabello y es clásica, genética, de pronto tú sí lo podrías someter a esta intervención, que de repente ya no va a ser 3.000 pelos, 2.000, de repente va a ser menos, de repente puede ser 1.000, por decir. Entonces, ¿lo someterías a la intervención o aún no? Depende. Cuando es un borderline, ya. Nosotros... Que no es el psiquiátrico. Claro, no es. Definitivamente, cuando la cosa es incipiente, se le puede dar la alternativa del tratamiento médico. Nosotros sabemos que las pérdidas de cabello en la región coronal, por ejemplo, responden muy bien al tratamiento médico. Y todo dependerá pues de la ansiedad del paciente, ¿no? Un paciente bien informado y siendo realista y muy claro en la explicación, está en condiciones de tomar la alternativa que mejor le corresponda. Ahora, si es mínima, definitivamente la cirugía es también mucho más corta, menos compleja. Y lo importante es que, yo les digo, ¿no? Antiguamente se esperaba que el paciente definiera su calvicie. Cuando era muy joven, está perdiendo cabello, se recomendaba que se estableciera la calvicie. Pero eso muchas veces nunca llegaba, como en el caso de la lipo, ¿no? Que cuando baje de peso lo operamos, claro. Y nunca bajaba de peso. Claro. Entonces, el paciente joven
necesita vivir su juventud, que es la edad de oro del ser humano. Necesita estar integrado a su grupo etario, y estos pacientes viven una ansiedad terrible cuando están perdiendo cabello. Entonces tenemos que intervenir, aunque sea solamente clínicamente, y permitir que puedan superar estos problemas. Si no es con el tratamiento médico, pues vamos a tener que intervenir, sabiendo que probablemente de forma más temprana puedan quedarse calvos, porque muchas veces estas personas jóvenes también tienen ya el área donante muy lábil, que no va a vivir muchos años tampoco. Esos son casos especiales. Bien, amigos, hacemos una breve incisión y vamos a regresar con el programa para ver recomendaciones postoperatorio, cuántos días necesita usted para someterse a estas intervenciones quirúrgicas. Ya volvemos. Bien, amigos, de vuelta en el programa con el doctor Edwin Vázquez, tratando el tema de restauración capilar. Edwin, para los amigos que nos ven, si se someten a una de estas intervenciones, sea cualquiera de las dos técnicas que mencionaste, ¿el postoperatorio es muy prolongado? O sea, ¿tienen que pedir permiso en su trabajo mucho tiempo o estar a reposo en cama? ¿Cuáles son las indicaciones? Una de las ventajas de esta cirugía es precisamente el corto periodo de recuperación. Cualquiera de las dos técnicas, y aún más con la técnica del FUE, que se considera una cirugía mínimamente invasiva. La cirugía de la tira, el strip, el corte, tiene un periodo de recuperación un poco mayor. Ya. Si bien los puntos se retiran a la semana o los 8 días, por el hecho de cortar, hay un adormecimiento, una sensibilidad a los golpes en el área donante, donde ha sido retirada la tira. Y esto puede prolongarse por varias semanas. En cuanto al área receptora, en ambas técnicas no hay diferencia porque se colocan tal cual en ambos métodos. Pero en el método FUE, el área receptora, el área donante evoluciona muy rápidamente, de forma que un paciente que con la técnica de la tira se restablece en 3-4 días completamente para poder estar en condiciones de realizar su vida casi normal. En el caso de la técnica FUE, esto ocurre al día siguiente o a los 2 días máximo. Es un paciente que está plenamente en su capacidad. Claro que tiene la área rapada, tiene los puntitos de las costras de donde se ha retirado cada folículo, y lo mismo pasa en el área donante, en el área receptora, que estas costras se caen más o menos en un lapso de entre 5 a 7 días. Se la da con shampoos, no tiene mayor cuidado especial. Con respecto a la venda, creo que me planteaste, cada vez se usa menos. En realidad muchas escuelas no lo usan. Nosotros lo usamos en casos especiales, cuando el paciente desea intervenido, es un paciente hipertenso o es un paciente muy ansioso, quiere estar protegido. Pero en realidad la función que tiene es mínima, porque la idea es que cohibir el sangrado en el momento y luego ya se establece el trombo y ese folículo no va a ser expulsado. Dime, una pregunta que antes que se me pase. El paciente dice, ok, está todo perfecto, pero ¿no duele? ¿Qué anestesia va a utilizar el doctor, el cirujano, para realizar esta intervención quirúrgica? Como son cirugías muy largas, ¿ya? Pero son cirugías de superficie, de muy bajo riesgo, la tendencia es hacer cada vez menos agresivos, digamos, en la manipulación de medicamentos. La mayoría de los cirujanos utilizan solo anestesia local, por ahí una sedación al comienzo, una pastillita para relajar un poco al paciente y luego nada. Eso es lo que le está predominando. Algunas veces... Infiltrar, perdón, la zona receptora con solución, ¿no? Nosotros infiltramos la zona donante con anestésico, generalmente de larga duración, ¿no? Yeah. Bupivacaína, derivados. Y una vez que retiramos la franja, luego pasamos al área receptora y ahí también se anestesia local. El proceso de anestesia puede ser incómodo.
allí se puede reforzar con anestesia endovenosa, pero por periodos que duran 2 minutos, 3 minutos, nada más. Mientras infiltras. Y el resto del tiempo, o sea, es realizado con anestesia exclusivamente local, que es la más segura, ¿no? Claro. Y estamos hablando de un periodo largo de tiempo en la intervención quirúrgica, entonces no es conveniente tenerlo sedado pues 8 horas. Así es. Aunque hay pacientes que quieren dormir, se puede recurrir, tú sabes, en el todo. arsenal nosotros tenemos, bueno, a la carta. No hay enfermedades, hay pacientes. Así es, a la carta. Se puede hacer, recurrir a varias alternativas para que el paciente esté cómodo, porque son cirugías largas. Así es. Y dime, lavarse el cabello, ¿a los cuántos días puede lavarse el cabello? Las ¿O un shampoo 24 especial? horas. 24 horas. ¿Cualquier shampoo o algo especial? Para quitar las costras, nada más. Nosotros esperamos hacerlo, lo hacemos al día siguiente en la clínica y luego ya el paciente lo hace en casa. Shampoo que puede tener un poco de clorexidina es suficiente. Sí, muy bien. Al paciente, ¿qué se le explica? ¿Cuándo va a ver su resultado? Le dice, doctor, ¿cuándo voy a ver el cabello? Bueno, sabes que hay una técnica que se llama el long hair, que es el trasplante de los cabellos largos, para que el paciente tenga una previsión de lo que va a quedar, ¿no? El paciente se ve al término de la cirugía ya con la cabellera prácticamente normal, pero eso es solamente para que lo vea ahí. Para que lo vea. Porque esos cabellos se van a caer en el transcurso del primer mes. Claro. Y van a empezar a brotar ya en forma definitiva a partir del tercer mes. Más o menos en un lapso de 6 meses tenemos resultados, digamos que al 70% o 60%. Y el control final por convención se hace al año, ¿no? La foto se fotografía para hacer el contraste con la foto inicial. Pero esto es por convención. Algunos tienen resultados más precoces y otros demoran. Pero 1 año es el plazo prudencial para tener ya la evaluación real del resultado final. Y eso es muy solicitado por el paciente porque realmente hay mucha ansiedad a veces por ello de colocar un cabello largo, explicarle bien al paciente porque de repente no a él, sino a su entorno familiar, a los demás pueden considerarlo eso, la caída de ese cabello, como un fracaso quirúrgico, ¿no? Claro, por eso hay que explicar. Nosotros tenemos que gastar mucho tiempo en la consulta. Sí. La consulta es fundamental en la relación médico-paciente, ¿no? Entonces además de ser una cirugía más compleja, trasplantar los pelos largos es más difícil, demora más. Pero yo acabo de regresar del Congreso Brasilero de Cirugía de Restauración Capilar que fue hace 2 semanas en Foz do Iguazú, y el cirujano, el padre de la técnica, es brasileño y señala que su técnica, y la literatura así lo demuestra, está en franco crecimiento porque a las personas les gusta evaluar su resultado en la forma más precoz posible, a pesar de que eso es solamente una vista previa, porque eso se va a caer. Y sí, el paciente bien informado acepta bien que estos cabellos se van a caer para luego brotar ya en forma definitiva. Pero también se puede hacer, ¿sabes? Ahora con el auxilio de las imágenes en computadora se puede tener también apreciaciones cercanas a la realidad. A la realidad. Entonces, entiéndanlo bien, amigos, si quieren que implanten un cabello largo, va a caer, pero el folículo va a quedar, pues, y va a hacer su proceso de crecimiento normal. ¿Alguna recomendación a los amigos que nos están viendo? Bueno, a los pacientes en general decirles que la cirugía capilar es una realidad, es una cirugía muy exitosa en el mundo. Es una cirugía que prácticamente no ofrece secuelas visibles, son mínimas en cualquiera de sus modalidades. Es una cirugía que tiene resultados garantizados porque la tasa de crecimiento es muy alta, tiene un periodo de recuperación muy rápida y la tasa de complicaciones que es inherente a cualquier cirugía es de las más bajas de cualquier procedimiento estético. Por tanto, es un tratamiento que va a ser de mucha utilidad
para el paciente que ha perdido pelo, porque nosotros sabemos la importancia estética que tiene el cabello en el marco del rostro y sobre todo en la apariencia de edad que va a lucir el paciente. Entonces yo los invito a informarse, a buscar un cirujano preparado con todas las calificaciones, acreditaciones y sobre todo experiencia, porque está pasando mucho que la técnica FUE, que es la técnica más difundida actualmente por ser muy segura y porque no es una cirugía tan invasiva como la cirugía clásica de la tira, está siendo invadida por médicos generales que no tienen formación quirúrgica y menos conceptos de cirugía estética, cuyos resultados realmente muchas veces son lamentables. Entonces es importante informarse, educarse, visitar algunos médicos y luego pues tomar una decisión informada. Y en cuanto a los colegas, decirles que esta área de la especialidad está en franco desarrollo, es un área compleja, es un área que requiere mucha atención, mucha práctica, mucho estudio, y que para eso hay cursos, entrenamientos que se pueden tomar, como el que nosotros estamos organizando ahora en 2 o 3 semanas específicamente. Vamos a traer a médicos de fama mundial, padres de varias técnicas, para precisamente fortalecer la calidad del cirujano plástico peruana en esta área tan específica como es la cirugía de restauración capilar. Queremos mantenernos a la par de las mejores escuelas de cirugía plástica mundial, y para eso nada más que la actualización permanente, la práctica del estudio es parte del quehacer del médico en general. Perfecto, Edwin. Vamos a hacer justamente una pequeña incisión para después explicarles acerca de este evento a realizarse este mes aquí en Lima. Ya volvemos, amigos. Lo importante es que el público se dé cuenta de lo que siempre hemos mencionado aquí, que en realidad, no solamente por la tecnología, sino también eventos ya personalizados, el cirujano plástico peruano está actualizado en técnicas que se realizan a nivel mundial, ¿no? No es que estemos en una isla. Está todo ya globalizado, entonces las comunicaciones, las nuevas técnicas, los invitados, como dices tú, cuando están en la cúspide de su carrera, con las técnicas más novedosas, son aprendidas también por los cirujanos peruanos, aplicadas. Así que lo único que deben hacer ustedes es recurrir a un cirujano plástico calificado, peruano calificado, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, o de repente no pertenece a la sociedad, estará por pertenecer, de repente no pertenece, pero sí es recertificado, es un cirujano ético, serio, y eso yo creo que daría muy buenos resultados. Porque aquí en Lima, cirujanos que coloquen cabello, que hagan esta restauración capilar, no son muchos. Efectivamente, la cirugía de restauración capilar digamos que es un área muy específica que no ha despertado aún el interés de la mayoría de los cirujanos plásticos, por cuanto es una cirugía muy larga, dura muchas horas y requiere un equipo grande para hacer esta cirugía. No es que es solo el cirujano y una persona más, necesita un equipo numeroso y altamente entrenado para obtener buenos resultados. Y esto es como la historia del huevo y la gallina, ¿no? Cómo se obtiene una cosa para conseguir otra. Para tener un equipo grande se necesita un volumen de pacientes grande, pero para tener un volumen de pacientes grandes se necesita pues tener un equipo ya que ofrezca buenos resultados. Entonces esto requiere mucha inversión de tiempo, paciencia para dominar la técnica. Sin embargo, por lo gratificante que son los resultados y porque la tasa de complicaciones es mínima, yo creo que los cirujanos plásticos deberían prestarle mayor interés a esta área de la cirugía estética, porque aun cuando no se dediquen a la subespecialidad, por llamarlo así, van a complementar sus resultados, porque un paciente que le ponen pelo
no se le haya tocado nada más, ya es otra persona. Es una persona mucho más agradable en su apariencia estética y más joven, va a lucir más joven, y eso va a tener una repercusión tremenda en su autoestima, va a dejar de usar ese gorrito clásico, ¿no? Que lo hace a veces impresentable, sospechoso en algunos lugares, y su seguridad, su sociabilidad y su desempeño profesional y social va a cambiar definitivamente. Entonces, yo considero que es importante que la cirugía plástica pueda abordar estos temas con mayor inversión de tiempo y de estudio. Ok, muy bien amigos. Edwin, te agradezco la presencia en este programa. Y no se olviden que en este evento, bueno, de hecho vamos a estar acá, qué novedades hay, que tenemos invitados extranjeros muy importantes. Así que gracias Edwin nuevamente y será hasta la próxima. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Ricardo. A ti. Nos vemos amigos, a la próxima semana.